Y entramos a un nuevo bloque de Apuro Deporte. Nos acompaña Ricardo Aguada, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, que nos va a hablar de lesiones comunes. Ricardo, bienvenido a Apuro Deporte. ¿Cómo va? Buenas noches, Robert. Muchas gracias por invitarme. Bien, todo bien. Ricardo, en su consultorio, cuando llegan, ¿cuál es la lesión más común que tienen los chicos? ¿Con qué se encuentra usted? Principalmente la mayoría de las lesiones que se dan por practicar deporte son, dentro de las articulares son los esguinces. Y dentro de las musculares están los desgarros y las contusiones, que son los golpes musculares. Doctor, cuando se produce un esguince, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ahí mismo, en la cancha. Está bien. Lo ideal en realidad es, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que no hay buenas o malas terapéuticas, sino hay buenas o malas indicaciones. Entonces, lo ideal es hacer hielo, compresión, elevación y reposo. Esta regla en realidad son los primeros auxilios para una lesión musculoesquelética, ya sea muscular o ligamentaria, que se produce inmediatamente se produce. O sea, pongo el tobillo hacia arriba. Como dijimos, la mayoría se dan en miembros inferiores. Entonces, supongamos que es un esguince de tobillo. Yo lo que tengo que hacer es aplicar hielo 20 o 30 minutos cada 2 o 3 horas. Aplicar un vendaje elástico. Ese vendaje elástico tenemos que tener en cuenta que no esté muy apretado, no tiene que sentir la persona esa sensación de hormigueo, que son las llamadas parestesias, porque eso va a estar indicando que al estar muy apretado no tiene una buena circulación sanguínea. Y la elevación por encima del corazón. Por ejemplo, si está acostado, colocar una almohada por debajo del tobillo, en este caso que fue lesionado, para que la sangre no vaya a esa zona, y como hubo una ruptura de arterias y venas, esto va a provocar una mayor inflamación y una hemorragia, lo que va a llevar al consiguiente un hematoma, que esto va a entorpecer de alguna manera, digamos, y va a complicar la posterior cicatrización. Entonces, eso es lo inmediato hasta llegar a un traumatólogo o algún... Exactamente. Lo ideal, entonces... Porque generalmente las lesiones, o sea, los juegos se realizan el fin de semana, sí. Y las lesiones se producen el fin de semana y hay que a veces esperar desde un sábado hasta el lunes. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, levantar el tobillo, hielo y un vendaje. Exactamente. La regla en realidad es hielo, reposo, compresión y elevación. Porque, como dijimos, lo ideal sería que lo asista a alguien que esté capacitado, pero no siempre sucede. Entonces, nosotros hacemos esta regla hasta que realmente la persona se pueda dirigir a un centro asistencial donde se le puedan hacer los estudios correspondientes, la evaluación correspondiente, y en base a eso le hacen el diagnóstico que corresponde y ver cuál es el mejor tratamiento. Pero los primeros auxilios, las primeras 48 72 horas, es eso. Poner el hielo entre 20 y 30 minutos cada 2 o 3 horas. Y el reposo, que es fundamental. O sea, porque por ahí la gente cree que puede estar, o sea, siente que no hay dolor, y a veces que cuando empieza a movilizarse, empieza a tener una mayor inflamación, un mayor dolor, un mayor hematoma, y hace que ese proceso curativo posterior se vea entorpecido por no haber tomado esas primeras medidas como primeros auxilios. ¿El desgarro? El desgarro es algo, los primeros auxilios son similares. En sí es una ruptura del músculo, y nosotros lo que tenemos que hacer es también aplicar frío en un primer momento. Después, sí, en una etapa posterior se va a hacer calor, se va a trabajar también la elongación, se hace distintas medidas fisioterápicas. Pero en realidad, en un primer momento, lo que tenemos que hacer es aplicar en la zona, porque como hubo una ruptura de arterias y venas, para que haya un hematoma que sea, digamos, el menor posible, porque puede traer otras complicaciones. Aplicar hielo, el vendaje, y también el reposo y elevar el miembro. Doctor, ¿los chicos se esguinzan y se desgarran? Sí, es una buena pregunta. En realidad hay muchas menos posibilidades, porque tienen mayor elasticidad, mucha más flexibilidad muscular generalmente, y también son muchos más laxos ligamentariamente, pero sí, puede suceder tranquilamente, porque, como te digo, hay distintos grados. Entonces pueden tener, depende del tipo de lesión, ya sea en la rodilla o en el tobillo, puede suceder tranquilamente. De hecho, se ven lamentablemente, se ven bastantes. Porque muchas veces se dice, veo
los chicos son de goma, no les pasa, pero sí. Sí, porque en realidad, son... Debe ser más complicado tenerlo a un chico en reposo y eso, pero hay que hacer eso hasta llegar a... Es que sí, hay que de alguna forma tratar de inmovilizar y aplicar estos primeros auxilios, porque uno incluso tiene que mirar, porque hay veces que hay que dirigirse inmediatamente. Hay veces que uno presencia el hecho de la lesión y hay veces que no tiene la oportunidad de presenciarlo. Entonces, si alguien, tratar de mirar comparativamente entre un miembro y otro, a ver si hay algún tipo de deformidad, si hay un hematoma, una inflamación importante, y en base a eso, si hay mucho dolor también, en base a eso ver si nos dirigimos inmediatamente a algún centro asistencial o por ahí podemos esperar hacer estas primeras medidas con el reposo, el hielo, la compresión y la elevación, y ver si podemos hacerlo en otro momento, digamos, posterior. Pero hay que mirar bien la zona que se lesionó, preguntarle qué sintió, preguntarle cómo está constantemente. Más o menos esa es una idea importante para observar, digamos, apenas se produce la lesión. Bueno, doctor, gracias por venir. Lo vamos a tomar como columnista. Recién vimos esguince y desgarro y tren inferior, nos queda el tren superior. Lo vamos a ir invitando seguido para que usted le explique a todos los que nos ven qué hay que hacer cuando tenemos ese tipo de lesiones tan normales en alguien que practica un deporte como un esguince o un desgarro, y sobre todo apuntarle a los chicos qué tienen que hacer para que vuelvan lo más rápido posible a jugar. Sí, que es lo que generalmente quieren todos y en realidad también queremos los profesionales y fundamentalmente el deportista, ¿no? Sí, con todo gusto, y desde ya una vez más agradecido por esta invitación. Gracias y nos vamos a estar viendo. ¿Cómo no? Seguimos en contacto. Nuevo corte comercial y enseguida regresamos con más A Puro Deporte. Lo que necesitas en Telgopor, conseguilo en Telgosur. Letras corpóreas, maquetas para souvenirs, figuras de dibujos animados, cilindros, esferas y conos. Todo en Telgopor. Telgosur, Sarmiento 706, Neuquén. Pehuenche Sociedad Anónima. Servicio de transporte de pasajeros. Una empresa familiar que entiende de transporte. Ruta 22, kilómetro 1214, Cipolletti. Municipalidad de Cipolletti. Gobierno de la ciudad.